vamos a escuchar de la palabra. Entonces quiero invitarles nuevamente a que se pongan de pie, a que abran sus Biblias a Lucas capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 13. Lucas capítulo 4, empezando en el versículo 1, dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces el diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Jesús le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le respondió: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, viva y poderosa. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que prepares nuestro corazón y que nos hables con claridad hoy. Te pido, Señor, que uses a tu siervo, Pastor Justin. Dale humildad, fidelidad y valentía para anunciar lo que tú has dicho. Y ayúdanos, Señor, a recibirlo con fe, como aquellos que necesitan y desean oír tu voz. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Cristo vive. Cristo vive. Pastor, ¿por qué en Reforma los pastores no usan saco? Lo pidieron, ¿verdad? Gracias a Dios hay regaderas ahí atrás. Está alegre el asunto. Pasajes como el día de hoy nos son a veces difícil leerlas con ojos frescos, porque los hemos leído tantas veces y hemos escuchado tantas veces de la tentación de Satanás a Jesús, que a menudo perdemos los matices muy importantes que los evangelistas están incluyendo. Y aún a eso nosotros vivimos en una época donde la idea o la figura de Satanás es algo muy dudoso. A menudo cuando nosotros pensamos en Satanás, ¿verdad?, por la cultura popular, pensamos en la figurita roja, con cuernos, cola, una horca, o pensamos quizás en los programas donde alguien está en medio de un dilema, donde se le está ofreciendo alguna tentación y aparece de este hombro el diablito y aparece de este hombre el angelito. Entonces a ver cuál va a escoger. La idea de Satanás hasta cierto punto en la cultura popular se ha vuelto un chiste, una burla del cristianismo, como si fuera una reliquia de un pensamiento anticuado, y los modernos, los pensantes, ya no creemos en esas fábulas. Y en este pasaje nosotros vemos un conflicto frontal entre este Mesías de Dios y Satanás, el enemigo de Dios. Y para nuestros oídos modernos empezamos a dudar de si esto es cierto o no. La época en la que vivimos, las cosas son ciertas si las puedo ver, si las puedo tocar, si lo puedo medir, si lo puedo palpar de alguna forma. Todo lo que consiste en el mundo invisible, Dios, ángeles, demonios, Satanás, es puesto en duda. Y si tú crees en eso, en el mejor de los casos, mejor tú simplemente crees en eso en tu casa. Déjalo en lo privado. En el peor de los casos, si tú crees en estas cosas, tal vez estás loco. Muchos han llegado al punto de decir que Satanás es una simple metáfora para el mal,
O es una fábula que nos da la moraleja de que hay maldad en el mundo que deberíamos evitar. Pero no es así como nos plantea las Escrituras la figura de Satanás. Las Escrituras hablan de Satanás como un ser verdadero y real que se opone a Dios y sus planes. Ahora, hoy no tenemos tiempo de entrar a toda una teología de los seres espirituales, pero brevemente déjame resumir lo que vemos en las Escrituras acerca de este personaje, Satanás. Satanás es un ser angelical creado, palabra clave, creado, que se rebeló contra Dios por orgullo y fue arrojado, expulsado de la presencia de Dios. Junto con él se rebeló una multitud de ángeles caídos, demonios liderados por Satanás, y trabajan para oponerse a los propósitos y el pueblo de Dios mediante la tentación, la mentira, el acuso, la acusación. Y esto es lo que hablamos cuando hablamos de la guerra espiritual, se refiere a ese tipo de conflicto. Satanás es el principal enemigo de Dios y de su pueblo. Y a menudo se le llama el acusador, el engañador, tentador o el dios o príncipe de este mundo. Satanás viene del hebreo, que significa adversario, enemigo. Diablo del griego significa acusador o calumniador. Y el poder de Satanás es real, pero limitado. No es un poder proporcional al poder de Dios. Es un poder limitado, no es todopoderoso, no es omnisciente, no es todo presente y solo actúa bajo la mano soberana de Dios, como vemos en Job 1 y 2. Y yo sé que quizás simplemente este listado genera más dudas que respuestas. Pero como digo, no tenemos el tiempo hoy de entrar a toda una teología de estos aspectos. Lo que sí podemos decir es que estos son los momentos donde somos confrontados con el dilema: ¿creeremos lo que dicen las Escrituras o nos llevaremos por las olas de la cultura moderna? Y en este pasaje nosotros vemos un conflicto frontal entre Jesús y Satanás. Este conflicto frontal sucede para confirmar la identidad de Jesús. Lo que escuchamos la semana pasada forma la base o el fundamento de lo que los evangelistas están promoviendo de quién es este hijo, quién es este Jesús de Nazaret, que es el Mesías ungido, enviado por Dios para llevar a cabo sus planes en establecer su reino. Es el Hijo de Dios. Y la semana pasada escuchamos cómo en su genealogía apunta que Él es el segundo Adán, que hace lo que Adán no pudo hacer en el huerto de Edén. Entonces, vamos a ver hoy 3 formas en las que Jesús vence al diablo. 3 formas en las que Jesús vence al diablo. Número 1, en este pasaje vemos cómo Jesús vence al diablo en dependencia del Espíritu Santo, dependiendo del Espíritu Santo. Noten versículo 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto, por 40 días siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús, lleno del Espíritu Santo, es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Ahora Lucas está siguiendo el hilo de lo que acaba de contarnos al final de capítulo 3. Si recuerdan, Jesús es bautizado al final de capítulo 3, antes de la genealogía, y nosotros vemos al Espíritu Santo descender sobre Jesús, y la voz de Dios declara: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y entonces nosotros vemos, al tener el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo que llena a Jesús lo lleva al desierto. Entonces, lleno del Espíritu Santo, firme en su identidad y llamado como Mesías, como Hijo de Dios, el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para ser tentado. Para decirlo de otra manera, este conflicto no fue iniciativa de Satanás, fue iniciativa del Espíritu Santo, fue iniciativa de Dios. La confrontación directa con el acusador, el engañador, es iniciativa del Espíritu Santo. Y el punto de resaltar la presencia del Espíritu Santo es decir que Jesús no entró a la tentación, por decirlo así, dependiendo de su propia fuerza. Aún Él, siendo la segunda persona de la Trinidad, entra a la tentación, va al desierto lleno del Espíritu Santo, impulsado, obedeciendo, guiado por el Espíritu Santo. Y yo creo que nosotros solemos
pensar que Jesús, lo voy a poner así, no quiero ser demasiado irrespetuoso, pero como que Jesús lo tuvo fácil. Pues, ¿cómo no va a Abel vencer la tentación? Si Él es 100% Dios. Pero nosotros, ¿qué esperanza tenemos? Pero nos sorprendería la cantidad de veces a lo largo de los evangelios que las obras milagrosas, sobrenaturales de la persona de Jesús son atribuidas no a su deidad como hijo, más bien a la obra del Espíritu Santo en Él. Ahora, buena teología trinitaria te dirá, la obra del Espíritu y la obra del Hijo, aunque son diferentes personas, pero vemos a Jesús depender del Espíritu Santo en este momento. Nosotros yo creo que solemos pensar en que Jesús tiene, entonces Él tiene esta naturaleza 100% divina y 100% humana, como si fuera así, no sé yo, que Bruce Banner y Hulk, ¿verdad? O Bruce Wayne y Batman, ¿verdad? Cuando quiera ser uno, es uno y jaja, cuando quiera ser el otro, es el otro, ¿verdad? Mi tío se llama Bruce, de hecho, y ahorita que lo pienso, no sé si hay algo por ahí. Ahora, sabemos que él tiene esta unión perfecta de sus naturalezas, pero sigue siendo Él también 100% humano, con flaquezas, con dependencia, y de alguna manera las Escrituras nos señalan a la dependencia de Jesús sobre el Espíritu Santo, que para mí, yo no sé tú, cuánta esperanza me da eso. Que tú y yo nos enfrentamos con la tentación. Y el mismo Espíritu que descendió sobre Jesús, el mismo Espíritu del cual estaba Jesús lleno, el mismo Espíritu que lo llevó al desierto, ese mismo Espíritu está en ti y en mí y nos da el poder necesario para que también triunfemos sobre la tentación. Entonces, por 40 días Jesús en intimidad con el Espíritu Santo, ayunando, en dependencia del Espíritu Santo. Si así Jesús se enfrenta con la tentación, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Es increíble la cantidad de cristianos quienes están viviendo en derrota inminente. Caen porque su fundamento y fuente de poder no es el Espíritu Santo. No se disciplinan para la piedad, como nos dice Pablo. Más bien viven vidas distraídas y enfrentan la tentación en la carne, en sus propias fuerzas, porque no hay de otra, no han anticipado la tentación, no han dependido del Espíritu Santo, no se han armado para lo que viene. Esta semana vendrá tentación a tu vida, te lo digo. ¿Estás preparado para enfrentarla? ¿Estás lleno del Espíritu Santo, en dependencia del Espíritu Santo? Jesús triunfa sobre la tentación dependiendo del Espíritu. Número 2, Jesús vence al diablo dependiendo de la palabra. Iniciamos en versículo 3 viendo estas 3 tentaciones en particular. Entonces, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, recuerden eso, dile a esta piedra que se convierta en pan. Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. ¿Vieron cómo inicia Satanás la tentación? Si eres hijo de Dios. Satanás sutilmente quiere hacer que sus sujetos cuestionen las verdades declaradas por Dios. ¿Quién declaró que Jesús es hijo de Dios? ¿Quién lo declaró? El Padre. Dios lo ha declarado. Esto no es una suposición. Esto es un hecho. Si Dios lo ha declarado, es verdad. Pero Satanás y sus aliados buscarán cómo ponerlo en duda. Pero esta tentación no es simplemente como ha de tener hambre Jesús, a ver si no quiere hacerse pan. Ni es necesariamente para poner en duda su identidad. Más bien lo más probable es que esta tentación era que Jesús utilizara su poder para sus propios fines y no depender así de la provisión y el cuidado del Padre. La invitación de Satanás en esta tentación es, Jesús, tú cuídate a ti mismo. Tú cuídate a ti mismo. ¿Será que Dios te va a cuidar? Tú puedes proveer por tus necesidades. Y vemos de nuevo las conexiones con Adán en el huerto. Adán y Eva también se enfrentaron con el acusador, con la serpiente. Ellos tenían
toda la provisión que Dios les había colocado en el paraíso del Edén, no tenían necesidad de comer del árbol prohibido, porque Dios había provisto todo. Caminaban en intimidad con Él, pero la serpiente se les acerca y pone en duda la bondad y el cuidado de Dios y les invita a que ellos tomen su provisión en sus propias manos. Y no solo eso, si recuerdan Génesis 3, el diablo pone en tela de juicio lo que Dios ha declarado como verdad. ¿Realmente dijo Dios? En lugar de depender de la palabra de Dios, Adán cae ante la tentación y duda la provisión y bondad de Dios, duda de la verdad de la palabra de Dios. Pero ¿cómo responde Jesús? Versículo 4, escrito está, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Jesús vence esta tentación a través de la palabra de Dios. Escrito está. La única verdad confiable y veraz es la palabra de Dios. Lo que Adán no pudo hacer, Cristo lo hace. Escrito está. Nos recuerda Pablo en Efesios 6 que la palabra de Dios es la espada con la cual vencemos al enemigo. Escrito está. No depende primeramente de su propia astucia, de su propio poder. No duda de la provisión y él no duda de la provisión y el cuidado de Dios. Más bien depende de Dios y de su palabra. Escrito está. No hay victoria sobre la tentación sin las Escrituras. No lo hay. Si tú te crees fuerte, pero las Escrituras no figuran en tu vida de manera regular, tu derrota será lo más probable. Noten lo que sigue en versículo 5 y 6. El diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. No nos dice Lucas cómo el diablo hizo esto, alguna especie de teleportación o algo así, no sé, pues se lo llevó a algún lugar y como que en un instante pasó una película visual mental en la mente de ambos de todos los reinos anteriores y futuros del mundo que han estado bajo el dominio de Satanás. Y Satanás le dijo a Jesús, ¿los quieres? Te los doy. Afirma Satanás que a él estos reinos han sido entregados y sobre ellos él tiene dominio. Y es cierto. Sabemos que Satanás no tiene autoridad propia, pero se le fue entregado. Todo el universo le pertenece a Dios y cualquiera que ejerce autoridad sobre alguna esfera es una autoridad delegada y limitada. Y las Escrituras afirman en Juan 12, en 2 Corintios 4, que Dios le ha dado dominio temporal a Satanás como príncipe o gobernador de este mundo y temporalmente tiene autoridad sobre esta tierra. Ahora, de que Jesús, el Mesías prometido de Dios, va a reinar sobre las naciones, eso es un hecho. Va a reinar sobre todas las naciones. Él va a tener autoridad y gloria de todos los reinos de todo el mundo. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo llegará a tener? Satanás le está ofreciendo algo que ya le es garantizado, pero con un atajo. No tiene que someterse al plan de Dios. No tiene que ser obediente al Padre. Ahora, ¿cuánto sabe Satanás acerca del plan de Dios? No le podríamos decir. Pero Jesús probablemente tenía cierta idea de que este atajo le ofrecía la oportunidad de quizás evitar el rechazo de su pueblo, la traición de sus discípulos y la muerte vil y horrorosa en una cruz. El dilema ante Jesús es el siguiente: ¿se postraría Jesús ante Satanás tomando así su reino sin cruz? ¿O se postrará ante Dios tomando su cruz y así llegaría a reinar? ¿Y cómo es que Jesús responde? Escrito está. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús no le daría a Satanás lo que le pertenece a Dios.
Por más cómodo que sea temporalmente no seguir el camino que tiene Jesús por delante, Jesús sabe lo que está escrito, Él sabe lo que es verdad y lo que ha sido declarado, que el único digno de alabanza y adoración es Dios y jamás se postrará ante el maligno. Escrito está. Y el clímax de la tentación sucede en Jerusalén, dice 9 al 11. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí. Pues, y noten, ¿qué dice Satanás? Pues escrito está: a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. De nuevo inicia con esta duda sutil de su identidad. Si realmente eres el Hijo de Dios, ¿no crees que Él te va a proteger si te arrojas aquí de este lugar? Pero es interesante que en esta tercera tentación no solo Jesús cita la palabra, sino aquí nosotros vemos al enemigo citar la palabra, que hasta Satanás predica. El enemigo es astuto y sabe cómo citar y torcer la palabra de Dios, y si no conocemos la palabra de Dios, aún podemos enfrentarnos con tentación que parece buena porque viene envuelta en citas bíblicas. Conocer la palabra de Dios es clave para vencer la tentación, ya que a veces la tentación viene disfrazada de predicación. Y la tentación es que Jesús le ponga a prueba a Dios. Y esta promesa es válida en Salmo 91. La tentación es que Jesús le dicte a Dios cómo y cuándo cumplir esa promesa. Por supuesto que los ángeles guardarán a Jesús. Lo han estado ministrando durante todos estos 40 días que Él está en el desierto, nos dice Mateo. Ellos estarán sentados sobre la piedra que quitan de enfrente de la tumba. Pero la tentación aquí es torcerle el brazo a Dios, actuar conforme a la voluntad de Jesús y no Jesús actuar conforme a la voluntad de Dios. La tentación es volverle a Dios su siervo, su mayordomo. Y no tenemos que decir mucho aquí. Pero hay predicación hoy en día que nos dice que si tan solo lo decimos, nosotros podemos obligarle a Dios a que nos diera ciertas cosas o que haga ciertas cosas. Es querer torcerle el brazo a Dios a que Él actúe a mi favor en el tiempo que yo quiero. Pero noten cómo Jesús responde. Se ha dicho: no tentarás al Señor tu Dios. Ahora es posible que hay un doble sentido aquí en este versículo. Porque por un lado, por supuesto, Satanás no debería estarle tentando a Jesús como Dios. Pero por otro lado, la mera tentación era ponerle a prueba a Dios. Que por un lado Jesús le puede estar hablando a Satanás, pero por otro lado puede estarse hablando a sí mismo. Yo no voy a tentar al Señor mi Dios. Yo no voy a poner a prueba al Señor mi Dios. Y nosotros vemos un montón de capas aquí que no tenemos espacio. Las 3 citas salen del libro de Deuteronomio. Vemos cómo es que el pueblo de Israel ha pasado estos 40 años en el desierto. Porque ellos han fracasado y no han cumplido con el pacto de Dios. Y vemos a Jesús ahora 40 días en el desierto y Él cumple. Lo que Adán falla, Jesús lo cumple. Lo que Israel falla, Jesús lo cumple. Escrito está. Jesús vence las tentaciones de Satanás en dependencia del Espíritu. Pero este triunfo en el desierto es apenas el anticipo de lo que Dios tiene planificado. Porque el versículo 13, Lucas nos da una pequeña pista, una pequeña profecía de lo que está por venir. Dice el versículo 13: cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Un tiempo oportuno. El diablo ha intentado distraer, ha intentado atentar, ha intentado destruir los planes de Dios, ha intentado someter a Jesús a su voluntad. Jesús no ha caído. Ha intentado esta confrontación frontal con el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo amado en quien mora plenamente el Espíritu Santo, y falló. Pero no te equivoques, el enemigo no es torpe.
No va a repetir la estrategia que ya fracasó. Al concluir esta escena, Lucas nos da esta pista, esta advertencia, que el diablo astuto y calculador se retira, pero por un tiempo. Está esperando, planeando, maquinando, buscando el tiempo oportuno. Y versículo 13 es la única vez que nosotros vemos a Satanás actuar así de abiertamente, hasta que reaparece en las sombras de Lucas 22. Lucas 22, los primeros versículos, se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada Pascua. Y noten versículo 3. Entonces, Satanás entró en Judas, llamado Iscariote. Versículo 6. Y Judas aceptó y buscó una oportunidad para entregar a Jesús sin hacer un escándalo. Este es el tiempo oportuno. Pero lo que el diablo no sabía es que este momento oportuno no sería tan oportuno. No sería el momento de victoria que él esperaba, sino sería su derrota definitiva. Porque desde este instante él obra, sí. Lo hace en las sombras, está manipulando sistemas, está haciendo escándalo, distorsionando la verdad, sembrando división entre los discípulos, está usando el poder político y religioso como armas en contra de Jesús de Nazaret. En versículo 53 de Lucas 22, Jesús le dice a los líderes religiosos y los sacerdotes principales, les dice: pero esta hora y el poder de las tinieblas son de ustedes. Jesús está diciendo, en ese momento de confrontación entre Jesús y todos los líderes religiosos, había algo mucho más grande sucediendo. Aunque no es el mismo tipo de conflicto frontal como se dio en la tentación, puedes tener por seguro que esto era una confrontación entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y ahí es precisamente donde el enemigo lanza su golpe final. Y por más astuto que sea Satanás, por más que él se crea autor de esta última tragedia en la historia de la vida de Jesús, en realidad el diablo estaba siendo utilizado. El enemigo de Dios fue reducido a un peón en las manos del Dios soberano. Fue llevado a ejecutar sin saberlo el plan eterno de redención. Noten lo que nos dice Colosenses 2, 14 y 15. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio clavándolo a la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¡Qué ironía más gloriosa! La cruz, la misma herramienta que Satanás forjó para destruir a Jesús, fue el arma que lo destruye. Ese instrumento de tortura y vergüenza se convirtió en el trono de gloria del Mesías. Y no solo venció en la cruz las autoridades, los poderes, las potestades, el enemigo. Al vencerlos, Jesús libra a todos los que estábamos bajo la esclavitud del enemigo. Jesús invadió territorio ocupado por el enemigo, se enfrentó con él, lo conquistó y libró a los que éramos sus esclavos. Su victoria sobre el diablo no es solo suya, es nuestra. El triunfo de Jesús sobre la tentación en el desierto entonces fue apenas un anticipo. La victoria definitiva fue en la cruz. Pero tal vez estás diciendo, pero hoy es domingo de resurrección, ¿verdad, pastor? Sí, por si tenías la duda, sí, hoy es domingo de resurrección. Y aunque la victoria fue lograda en la cruz, fue confirmada en la tumba vacía. La resurrección es el anuncio público de la victoria
de nuestro Señor Jesucristo y de que tu libertad y salvación ha sido garantizada en Él. Efesios 1, 20, 21 dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo colocó muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio. Pablo dice en 1 Corintios 15, 22 en adelante, que Cristo va a entregar todo dominio y toda autoridad, va a ponerlo todo bajo sus pies y Él va a reinar hasta que todos sus enemigos están debajo de sus pies y el último enemigo que caerá será la muerte. Nos dice Hebreos 2:14, que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Que en su muerte y resurrección Jesús nos libra de la esclavitud del maligno, nos libra de la muerte, anulando el poder de aquel bajo la esclavitud, bajo su esclavitud, que nosotros estamos bajo su esclavitud. En la obra de Jesús, tú y yo hemos sido libertados del poder del enemigo. Que los que están en Cristo ya no están sujetos a su esclavitud, sino que en Cristo el enemigo ha sido derrotado y tú y yo hemos sido rescatados, librados. Ahora, entonces, ¿qué? O sea, qué chilero, qué bonito. La verdad es que aunque el enemigo es un enemigo vencido, su destrucción final está por venir. Y con sus últimos suspiros, Él quiere hundir sus garras en el pueblo de Dios. ¿Cómo entonces tomamos en serio la amenaza de este enemigo? ¿Cómo resistimos al diablo? Porque parte de la verdad es, iglesia, yo creo que muchos de nosotros estamos adormentados, estamos dormidos a la verdad de que hay un enemigo verdadero como león rugiente que acecha y busca a quien devorar. Y nosotros medio dormidos, medio distraídos. ¿Cómo enfrentamos entonces las obras del maligno? La palabra nos dice en Romanos 6, si hemos sido unidos a Cristo, ciertamente seremos también a la semejanza de su resurrección. Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Esto quiere decir que el poder verdadero que tenía el maligno sobre aquellos de nosotros que hoy estamos en Cristo ya no es un poder válido y verdadero. Que nosotros podemos resistir al maligno. Y resistimos nosotros al maligno así como Jesús resistió. No con fuerza humana, no con determinación moral, no apretando los dientes y las manos, sino con dependencia radical del Espíritu Santo, dependencia radical de la palabra de Dios, pero con una pequeña gran diferencia. Sí, nosotros resistimos como Jesús resiste. Pero Jesús resistió al diablo para obtener la victoria. Tú y yo resistimos en la victoria ya obtenida por Cristo. Tú y yo resistimos desde la victoria ya adquirida por Él. Entonces, muy concretamente, hermano, hermana, las obras del maligno, el acusador, el engañador, siguen presentes. Si es Satanás directamente que está obrando, o si es simplemente por medio de la carne que nos sigue afectando, o si es algún otro poder, potestad, lo que sea, siguen. Puede ser que tú mismo estés sentado aquí experimentando acusación. Pues, ¿cómo vas a estar sentado tú en la iglesia si tú bien sabes lo que has hecho? Si tú bien sabes en lo que ha consistido tu vida, o engaño,
¿Será que esto es verdad? ¿Será que esto es cierto? Quizás hay algunos aspectos que sí. O tentación, tú has sido una buena persona, te mereces complacer un poquito estos deseos. Nos enfrentamos hoy en día aún con la acusación, el engaño, la tentación del enemigo de Dios. Y nosotros resistimos mediante el Espíritu Santo, mediante la palabra, resistimos anclados en la obra cumplida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros resistimos con nuestra esperanza en lo que dice Pablo en Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La cruz de Cristo ha derrotado al enemigo, la tumba vacía ha sellado su triunfo, y tú y yo en Cristo somos más que vencedores. Me acompaña en oración. Dios, desesperadamente necesitamos tu obra en nosotros, que nos guardes del maligno. Nos sometemos a ti. Queremos serte fiel a ti, queremos obedecerte a ti. Necesitamos tu Espíritu que obre poderosamente en nosotros. Llénanos de tu Espíritu. Necesitamos tu palabra, oh Dios, satura nuestra palabra, nuestra vida con tu palabra. Y Señor, guárdanos y protégenos ahí al pie de la cruz. Que nos refugiemos en la sombra del triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Que nos refugiemos en su muerte y su resurrección. Gracias, oh Cristo, porque tú entraste al dominio de las tinieblas, derrotaste al enemigo y nos libraste de la esclavitud. Toda la honra y la gloria es tuya, oh gran Rey y Salvador Jesucristo. Es en el nombre de Jesús que oramos.